Primero que todo, pues, súper agradecido. Para mí es un honor estar con ustedes en esta reunión y de verdad que un orgullo y muy estimulante para todos los que nos dedicamos a las enfermedades huérfanas el ver un evento de esta calidad. Así que muchas gracias y esperamos pues contribuir de la mejor manera. Lo primero es confesarles que estas enfermedades son de baja frecuencia, pero no de baja literatura, es decir, que la cantidad de información que tenemos de estas patologías es muy abundante y por eso en 30 minutos tratar de abarcar dos patologías que si bien tienen en concordancia la fisiopatología de que ambas son por el complemento, no las podríamos de pronto abarcar de una forma adecuada en 30 minutos. Entonces yo me tomé la libertad en ánimo de ser más académicos y de que estos 30 minutos sean de la mayor utilidad posible. Me voy a concentrar en hemoglobinuria paroxística nocturna para que en 30 minutos la desarrollemos muy bien. Yo creo que en estos 30 minutos les puedo dar un panorama muy interesante de todo lo que ha sido y está ahorita en desarrollo con esta entidad. Sin embargo, yo tengo bastante experiencia con el síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, ¿qué es la hemoglobinuria paroxística nocturna? ¿En qué consiste esa enfermedad? ¿Se nace con ella? No, no se nace con ella, a diferencia de muchas otras enfermedades huérfanas y raras que no se nace con ella. Se nace con este gen normal en el cromosoma X, que es el gen PIK-A, pero luego con el tiempo aparece una mutación adquirida que se ve aquí en rojito. Mientras está normal y sano, ¿qué hace ese gen PIK-A? Traducir información para que aparezcan estas moléculas grisecitas acá que están sobre el eritrocito. ¿Qué hacen esas moléculas grisecitas? Ser un ancla para sostener estos dos escudos, el CD55 y el CD59. ¿Escudos contra qué? ¿De qué nos protegen esas moléculas? Nos protegen de la activación del complemento, como les decía en la introducción. ¿Sí? Estas son enfermedades mediadas por el complemento. ¿Qué pasa entonces si con el tiempo se desarrolla una mutación que comprometa este gen PIK-A? Pues entonces no vamos a tener la molécula gris, no vamos a sostener escudos, el complemento se deposita y se le unen otras proteínas que forman este complejo ataque a la membrana, y ustedes ven que este conjunto de proteínas forman un poro, un huequito que destruye el eritrocito. Y por eso una de las manifestaciones importantes de la enfermedad es anemia por destrucción de los glóbulos rojos. Pero miren que la enfermedad no termina allí, ese es solo el comienzo de la enfermedad. Y vamos a ver que lo más importante ni siquiera es esta destrucción de los glóbulos rojos, sino que además se genera una inflamación y una liberación de sustancias que llevan a trombosis. Por ejemplo, cuando se destruye el eritrocito, ¿qué sale de aquí adentro? ¿Qué hay dentro del eritrocito? Hemoglobina. Esa hemoglobina cuando sale aquí afuera es hemoglobina libre y disminuye el óxido nítrico. El óxido nítrico es el más potente vasodilatador del cuerpo, es decir, el más potente en generar dilatación de los vasos. ¿Sí? Si la hemoglobina libre que está generando la destrucción del glóbulo rojo no lo disminuye, entonces, ¿qué va a pasar con los vasos? Se van a tender a cerrar, va a haber vasoconstricción y eso va a favorecer la trombosis y va a generar muchas de las manifestaciones que vamos a mencionar ahora. Porque si hay algo que quiero dejar claro es que la enfermedad de la hemoglobinuria paroxística nocturna no es netamente una anemia hemolítica, sino que es una enfermedad que compromete de una forma mucho más sistémica la enfermedad. Entonces, ustedes lo ven aquí un poco más en detalle. Esa molécula grisecita, que es el anclaje de los escudos CD55 y CD59, pues en la figura pasada se veía como algo muy sencillo, pero en realidad es una estructura que tiene varios componentes, tanto proteicos como azucarados, para sostener ese escudo. Por lo cual, como es una estructura compleja, el hecho que la perdamos por esa mutación hace que sea difícil de reemplazar por otras y nos lleva a todas las consecuencias de esta enfermedad. Entonces,
Hasta ahí va quedando todo claro, ¿cierto? Que si no tenemos estos escudos CD55 y CD59 vamos a quedar a merced del complemento, pero repasemos un poco o entendamos un poco más qué es ese complemento. Ese complemento es una serie de proteínas que se van uniendo entre sí hasta que llegan a formar este complejo ataque a la membrana o que llegan a producir otras sustancias para. ¿Cuál es su objetivo? Destruir bacterias, destruir patógenos. Aquí el eritrocito naturalmente viene protegido para que no lo ataque. Por eso todos tenemos el complemento que nos protege de las bacterias, ¿sí? Que nos protege de los patógenos, pero tenemos escudos que nos protegen de él. Cuando perdemos ese escudo, pues quedamos atentos a ese daño. ¿Cómo se puede activar ese complemento? Por una vía clásica, por una vía de lecitina, por una vía alternativa. Es decir, que hay varias formas por las que ese complemento se puede ver activado, como ustedes ven aquí. Eso lleva a que hay una primer parte de proteínas que se activan y generan partículas, en este caso, llamémosla C3b, que ¿qué hacen? O ¿a qué se refiere esta palabra de opsonización? Se refiere a que esa molécula va y se puede depositar normalmente en un patógeno para que luego el sistema de defensa nuestro lo identifique y lo destruya. Pero si por error se deposita en ausencia de los escudos CD55 y CD59, se deposita en el glóbulo rojo, entonces también los macrófagos, que son células de nuestro sistema de defensa, lo van a reconocer y lo van a destruir. O el sistema de proteínas del complemento puede seguir activándose y formar el poro del complejo ataque a la membrana que lleva a la destrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varias formas en que se pueden destruir las células y ahorita lo vamos a ver en una forma más gráfica. Entonces, la vía del complemento se puede activar, dijimos que por tres maneras. Entonces, una que es la clásica, es donde viene un patógeno que expresa antígenos en su superficie y eso estimula la primera parte de las proteínas, se forma la C3 convertasa, se generan las moléculas de opsonización, se siguen activando más proteínas y luego se forma el poro o complejo de ataque a la membrana para destruir el supuesto patógeno. Pero también tenemos la vía de las lectinas, donde no son antígenos de la superficie del patógeno, sino azúcares. Azúcares que pueden estar en otras células y pueden generar la misma activación de las proteínas. O hay otra más que no necesita ni antígenos ni azúcares, sino que mantiene activa siempre porque el carbono y el agua, que siempre están presentes en el cuerpo, se desdoblan por la presencia de estos factores y pueden estimular esas proteínas. Eso se llama bucle de amplificación porque a pesar de que no haya, patógenos, a pesar de que no haya, digamos, un elemento extraño con azúcares, ellas se van a activar constitutivamente y dirán, no, pero es que eso ya está muy sofisticado, entender que las tres vías del complemento, a mí eso de qué me sirve en mi día a día con las enfermedades huérfanas, y una utilidad importante, y es que si uno pensara que el complemento solo se activara cuando hay un patógeno en el cuerpo, pues una persona con HPN solo se enfermarían o le darían crisis, pues cuando se expusiera a patógenos o a elementos que activaran el complemento. Pero no, una persona con HPN tiene manifestaciones de la enfermedad todos los días y todos los días se ve con síntomas y afectación de su calidad de vida por esto. ¿Por qué? Porque el complemento está activo todos los días y en todo momento por este bucle de amplificación que produce esta fase. Esto es natural en el cuerpo porque es como estar siempre preparado a la entrada de algún patógeno, estar siempre alerta a protegernos, porque el cuerpo está diseñado para tener escudos para que eso no le haga daño. Por eso el perder esos escudos en una persona con HPN genera tanto daño. Entonces aquí está el resumen de las tres vías y esto era lo que les decía de las diferentes formas por las que se pueden destruir las células por las diferentes fases del complemento. La primera que vimos en la primera diapositiva, donde se forma
toda la cascada del complemento hasta el final y se forma el complejo de ataque de la membrana, abre estos poritos verdes que destruyen el glóbulo rojo y se dañan ahí dentro del vaso, por eso se llama hemólisis intravascular. Y es la más peligrosa porque se desarrolla más rápido, es más aguda, es más severa, y dentro del vaso es que están esos vasodilatadores y mediadores inflamatorios que les menciono ahora. Entonces, si la hemoglobina queda libre en la sangre, se disminuye ese óxido nítrico, se produce la vasoconstricción y los fenómenos graves que les estaba mencionando. Pero también cuando el C3b, que es esta partícula verdecita chiquita, está pegada en la superficie del eritrocito, porque acuérdense, el eritrocito no tiene el CD55 y CD59 que lo protege, entonces cuando tiene pegada esa proteína verdecita y pasa por las células de defensa, la célula de defensa lo reconoce como si fuera un extraño. Esos punticos verdes de C3b están pegados allí como una marca de alerta para que el sistema de defensa lo reconozca. Normalmente eso lo llevan las bacterias, los patógenos, pero aquí como la célula está desprovista de esos escudos, llega marcada con eso y se produce la hemólisis extravascular. Entonces, un paciente puede tener bloqueado acá el C5, que hay tratamientos que bloquean el C5, como el eculizumab, que bloquea aquí y puede tener bloqueada la hemólisis intravascular, pero puede seguir anémico y lo hago porque en muchos de estos foros, y más si hay personas que padecen o tratan ya pacientes en este momento para HPN, una pregunta que siempre me hacen: ¿por qué si le estoy dando el eculizumab, el inhibidor de C5, el Soliris, entonces el paciente sigue con anemia? Porque tú lo estás bloqueando aquí y sí, efectivamente le estás controlando la más grave, que es esta intravascular, pero presenta esta hemólisis extravascular. Entonces, esto lleva a múltiples manifestaciones de la enfermedad, porque si fuera solo anemia, estaríamos solo con los síntomas típicos de la anemia, entonces palidez, cansancio y algo de disnea y los síntomas típicos de la anemia, pero la enfermedad va mucho más allá de eso. Entonces puede que haya anemia como en la mitad o 2/3 partes de los pacientes, pero en realidad la fatiga va mucho más allá de la anemia. ¿Por qué se genera esa fatiga? Porque miren, un lado de la enfermedad es la destrucción de los glóbulos rojos, o dentro del vaso o fuera del vaso. Pero el otro lado, la otra cara de la moneda de la enfermedad, y tal vez la más grave, es la inflamación subyacente que genera la cascada de estas proteínas activadas. Entonces, esa inflamación hace sentir al paciente muy fatigado. Recuerden todos ustedes cuando han tenido una gripa fuerte, un dengue, una enfermedad, no se siente muy indispuesto y esa es la fatiga constante que siente un paciente con HPN todos los días. Es como si tuviera dengue todos los días con una enfermedad inflamatoria y una chikungunya y todos los días generándole inflamación y respuesta inflamatoria. 2 de cada 3 van a sentir ahogo y ese ahogo puede ser por la anemia, ¿sí? Pero también recuerden que los vasos, les decía yo, que se contraían. Entonces pasa menos sangre por el pulmón por tener los vasos contraídos, o los bronquios también se pueden constreñir en disminución del óxido nítrico, o tener los vasos constreñidos en el pulmón genera hipertensión pulmonar. Y ustedes, como conocedores de enfermedades huérfanas y que han debatido el tema de hipertensión pulmonar en otros escenarios, saben que la hipertensión pulmonar genera mucho ahogo. A pesar de que la enfermedad se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, el nombre lo mantenemos por tradición, pero miren que solo 2 de cada 3, y eso que esta serie de Brodsky del año pasado es benévola en eso, la mayoría de las series andan de 50, 40%, o sea que no todos tienen hemoglobinuria, no todos orinan sangre o orina coloreada por la hemoglobina allí. ¿Por qué sale la hemoglobina en la orina? Porque como hay hemólisis intravascular, destrucción del glóbulo rojo dentro del vaso, la hemoglobina queda libre dentro del vaso, pasa por el glomérulo del riñón y se puede eliminar. ¿Correcto? ¿Por qué se produce dolor abdominal en casi la mitad de los pacientes? Y esto es una enfermedad supuestamente que está ocurriendo en la sangre. Porque ese óxido nítrico que les explicaba ahora es el que favorece el movimiento del músculo liso que está en los intestinos. Entonces, si tenemos disminución del óxido nítrico,
entonces se generan espasmos de la musculatura intestinal que generan dolor abdominal. Ahorita más adelante vamos a ver lo de la supresión de la médula ósea. Ese mismo vasoespasmo, ustedes saben que la erección se da por dilatación de los vasos, entonces si están constreñidos, pues vamos a tener mayor problema allí. Si se cierran los vasos que dan irrigación al corazón, pues puede dar dolor en el pecho. Y la más grave de todas, que es la trombosis, que es una confusión de toda esa inflamación, de toda esa activación de mediadores inflamatorios que lleva a que puedan hacer trombosis en los sitios usuales, como un émbolo en el pulmón, como un émbolo en la pierna, pero muy característicamente puede tener trombos en sitios inusuales. Entonces hace trombosis en los senos venosos más profundos del cerebro, hace trombosis en la circulación de la porta, que es la circulación que tenemos aquí a nivel intestinal, se hace trombosis mesentéricas, la trombosis en unos sitios que uno no está acostumbrado a ver. Y también se puede dañar el riñón en un porcentaje de pacientes. Pues como estamos frente a una enfermedad pues tan delicada en este sentido, la idea es diagnosticarla a tiempo. Y tenemos un método que es fácil para hacerlo, muy efectivo. Se llama la citometría de flujo. Idealmente uno coloca citometría de flujo en sangre periférica, no hay que hacer médula ósea para esto, en sangre periférica, y uno coloca en la observación del CUPS del diagnóstico, coloca que sea una citometría específica para hemoglobinuria paroxística nocturno, y aquí hay laboratorios especializados en esto. También ustedes están familiarizados con los programas de apoyo a pacientes, ya no tenemos uno, sino dos en el país que donan esta citometría para HPN, o sea que no tenemos excusa, a pesar de que esto está incluido en el post, también, pero demoradito, tenemos el apoyo de programas que nos brindan esto en una forma tal vez un poco más rápida, entonces no hay excusa para proceder a tener el diagnóstico de esta enfermedad. Y habrán unas pruebas básicas que hacemos. Entonces, si sabemos que hay hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos, pedimos las pruebas que nos ayudan para eso, que son los reticulocitos que se aumentan, la bilirrubina indirecta que se aumenta, la LDH, que es la lactato deshidrogenasa, que es una enzima que está dentro de las células, por lo tanto, al romperse el eritrocito, pues se aumenta la LDH. El CUMS directo lo pedimos, pero no porque se positivice en la enfermedad, sino para confirmar que está negativo en esta patología. Y como hay trastornos de la coagulación, podemos pedir esto. Ya vimos que podía afectar órganos como el riñón, que podía afectar la parte hepática, entonces pedimos pruebas de los otros órganos para ver si están comprometidos en estos pacientes. Ya una vez que tenemos el diagnóstico, ¿sí?, con la citometría para HPN y las pruebas que evalúan la hemólisis, la sangre, la función de los otros órganos, ahora nos toca clasificarlo. O sea, quiere decir esto que no hay un solo tipo de HPN, sino que hay varios tipos, entonces hay que ponerle como el apellido. Entonces hay una que es la clásica, donde se da, digamos, todo lo que tradicionalmente les he mostrado, pero lo importante es que dentro de la médula ósea no hay displasia, es decir, no están las células trastornadas dentro de la médula ósea, ni están poquitas, es decir, no hay hipoplasia. Hay otra, que es la que tiene insuficiencia de la médula ósea, esa sí tiene poquitas células, es decir, una anemia plástica, o tiene alteración en la maduración de esas células de la médula ósea y es un síndrome mielodisplásico. Y hay otra que tiene como los componentes paraclínicos de la clásica, pero todavía no ha empezado a hacer manifestaciones y es la subclínica. Y esto se debe principalmente a que los clones o poblaciones de células que tienen HPN están relativamente pequeños, menor al 20%, y por eso todavía no han llegado como a producir las manifestaciones. ¿Por qué esta distinción importante entre clásica, subclínica y con insuficiencia medular? Entonces, como la enfermedad requiere unos tratamientos altamente costosos con una demanda importante de servicios de alta complejidad, entonces la que es subclínica, como que no ha generado todavía síntomas en el paciente, pues se le puede dar un compás de espera a que se transforme como en la parte clínica. ¿Qué veo yo en la práctica clínica? Nunca he encontrado una subclínica porque generalmente los diagnósticos
dentro de nuestro sistema son un poco más tardíos y si se llegó al diagnóstico de la patología es porque ya tenía síntomas por allí que generaron la realización de los estudios pertinentes. Entonces, existe, pero pues, en nuestro medio no es tan frecuente. Ojalá cada vez avancemos más en la sensibilización para que lleguemos más temprano al diagnóstico de estas condiciones. Entonces, esa es una primera connotación importante, que la subclínica podría observarse sin tratamiento. La clásica, aunque se podría tratar con un trasplante de médula ósea para curarlo, los trasplantes de médula ósea tienen el riesgo de que 1 de cada 3 se pudieran morir o complicar por ese tipo de trasplantes. Entonces, es un poco como agresivo esa cura para la HPN. Entonces, tenemos unos anticuerpos monoclonales, es decir, drogas sofisticadas modernas que van directamente a bloquear el complemento, ya sea en la parte más final en C5 o en la parte más proximal en C3 de la cascada del complemento, y mejora mucho la sobrevida, como vamos a ver más adelante. Así se trataría la clásica. Pero ¿qué pasa con la tercera, con la que tiene insuficiencia de médula ósea? Hagamos de cuenta que este triangulito es la médula ósea, las células moradas son las células progenitoras que dan origen a la sangre, y las células amarillitas son los clones o células mutadas para hemoglobinuria paroxística nocturna. Cuando hay anemia plástica, por ejemplo, el sistema inmune ataca las células precursoras y hay más poquitas entonces células precursoras. Entonces, ¿qué pasa con el HPN? Empieza a predominar más. Entonces, aquí puede que la HPN no estuviera manifestándose porque tenía muchas otras células que lo compensaban, pero cuando hay este ataque inmune y genera aplasia medular, pues esto ya va a predominar más y las manifestaciones se hacen más prominentes. Entonces, hay que tratar la aplasia. Entonces, por ejemplo, tenemos que bloquear este sistema inmune con timoglobulinas, ciclosporina y unos medicamentos para frenar este ataque inmune y estimular que se formen células, pero al mismo tiempo hay que tratar la HPN. Entonces, el ponerle el apellido para nosotros es importante en el sentido de que miren que cambia el tratamiento. ¿Sí? Entonces, por eso le ponemos ese apellido a la enfermedad. ¿Por qué cuando hay manifestaciones clínicas de la enfermedad hay que ponerse las pilas a tratar rápido esta enfermedad? Porque es que 1 de cada 3 pacientes se muere, a pesar de que esto es una condición benigna, no cancerosa. 1 de cada 3 se muere solo a los 5 años, y tenemos en cuenta que esto le da a personas jóvenes, se nos estarían muriendo muchas personas jóvenes por esta situación. Entonces, hay que ponerse las pilas a tratar la condición. ¿De qué se muere la gente con hemoglobinuria paroxística nocturna? La mitad o 2/3 partes se mueren de los eventos trombóticos o hemorrágicos. Por eso, esto es fundamental en este sentido. Ya cuando ha habido un trombo, esa probabilidad de muerte aumenta entre 5 y 10 veces. Y, por ejemplo, les digo un dato curioso. La hemoglobinuria paroxística nocturna es la enfermedad que más aumenta el riesgo de trombos de todas las que existen en el mundo. Tener hemoglobinuria paroxística nocturna aumenta 62 veces la probabilidad de presentar trombo frente a una población normal. Entonces, ¿por qué hay que tratar la enfermedad? Entonces, por ese riesgo de muerte, por este riesgo de eventos trombóticos, 19% trombóticos, 19% de eventos vasculares, pero también porque son pacientes que necesitan muchas transfusiones por su anemia, porque tienen la enfermedad muy activa, porque se les deteriora el riñón. Entonces, hay que poner un tratamiento efectivo para esto. Si bien les he hecho mucho énfasis en la importancia de los trombos, si bien les he hecho mucho énfasis en la importancia de la inflamación, la anemia, que era por lo que tradicionalmente conocían a esta enfermedad, pues no deja de ser importante, ¿no? La anemia puede producir complicaciones cardíacas, puede producir deterioro cognitivo, puede producir incluso la misma o coadyuvar a la misma falla renal. Entonces también hay que intervenir eso. ¿Por qué? Porque habrá alguien que piense, no, pues sencillo, una anemia no es de estresarse porque es muy fácil de tratar. Si alguien se está colocando anémico, pues lo transfundimos y ya. No, no. Ese pensamiento tiene que estar lejos de nuestras mentes, porque esas transfusiones repetidas
no solo tiene unas complicaciones logísticas, donde nos llevan a que tenga que ir múltiples veces al servicio médico, ¿sí? Que el servicio médico tenga que dedicar mucho tiempo a vigilar. Ustedes saben que hay que reservar la sangre, buscar que sea compatible, hacerle pruebas cruzadas. Luego, cuando se pone monitorizar al paciente, hacer un chequeo después de la transfusión. Entonces, esto demanda muchas complicaciones logísticas. Pero más importante que eso es lo que le pasa al paciente. Unas transfusiones repetidas pueden producir sobrecarga de hierro, unas transfusiones repetidas incluso pueden llevar a daño en los órganos, porque esa sobrecarga de hierro empieza a generar falla en el hígado, empieza a generar falla en los riñones, entonces tenemos que evitarlas. Pero tratar la enfermedad va más allá de la anemia, porque les decía lo frecuente que es la fatiga, y aquí este estudio me parece maravilloso para mostrarles este concepto. Cuando uno les aplica una escala validada para fatiga a las personas, ¿sí? Como el FACIT, entonces la población general puede marcar un promedio de esta prueba de 43.6. Ahora miren cuánto le marca a un paciente con cáncer que no tiene anemia, le marca 40, o sea, le marca significativo, ¿sí? Pero miren que un paciente con una enfermedad benigna no cancerosa llamada HPN, así no haya hecho trombosis, tiene peor desempeño en cuanto a fatiga que incluso un paciente con cáncer. Y si tiene trombosis, pues peor aún. O sea que esta enfermedad hace sentir peor a la gente que el mismo cáncer. Entonces tenemos que ponderar lo grave que es esta condición y poner todos los esfuerzos para tratarla en esto. Y esto no lo ha encontrado un solo estudio. Varios investigadores más han intentado comprobar esto y han encontrado que no es cuento, que de verdad se sienten peor que los pacientes con cáncer. Ahora miremos un estudio europeo con una escala validada, otra escala validada para calidad de vida, que es la de LEORTC, que se usa en Europa, que evalúa 30 variables de calidad de vida. Entonces ustedes ven cómo un paciente con cáncer tiene peor desempeño en esta escala que la población general, pero un paciente con hemoglobinuria que no se trata está aún peor que un paciente con cáncer. Por eso estos pacientes pues, debemos procurar hacer. Entonces, lo primero que tenemos desde hace más de una década, miren que esto se publicó desde el 2011, encontramos ya que para hace 12 años tenemos un inhibidor que va y bloquea el complemento inicialmente en su parte más terminal en C5, o sea, ese que forma ese poro de ataque a la membrana que destruye el glóbulo rojo dentro del vaso, y eso generó un cambio marcado. Entonces, esta era la curva de sobrevida en los referentes históricos, y cuando se empezó a dar este tratamiento, la sobrevida mejoró ostensiblemente, y esto se volvió un cambio muy importante en la enfermedad. Sin embargo, como ya han pasado más de una década, pues hemos hecho más avances en el transcurso de este tiempo. Nos hemos dado cuenta que incluso bloqueando ahí a nivel de C5 con el eculizumab, un porcentaje muy importante, 3 de cada 4 pacientes persisten con anemia, una anemia significativa de un valor de 10. La tercera parte requiriendo transfusiones, incluso estando con las dosis más altas del eculizumab. Entonces, si vemos que a pesar de dar el tratamiento que hace 12 años revolucionó el tratamiento de esta enfermedad, todavía 3 de cada 4 tienen anemia, todavía 1 de cada 3 necesita transfusiones, pues es claro que se tiene que seguir investigando para dando más avances en el salto de este tratamiento. Un primer avance que se hizo en otras partes del mundo que, digamos, no ha llegado para nosotros a Colombia fue pensar en bueno, eso es deteriorante un poco para la calidad de vida, que el paciente tenga que ir a una sala de infusión constantemente, aplicarse el eculizumab cada tantas veces allá en la sala de infusión. Entonces, se inventaron el ravulizumab para tratar, y esto lo aprobó la FDA, la de Agencias de Medicamentos de los Estados Unidos, desde hace ya 5 años, ya vamos para 5 años, y lo que hacía era poder colocar ese medicamento cada 2 meses. Entonces, sí, eso fue, digamos, como una mejoría en la calidad de vida, pero de todas maneras al paciente le tocaba ir, y como tenía la misma
bloqueo a nivel de C5, pues seguían teniendo la anemia residual, seguían teniendo la necesidad de transfusiones. Entonces empezó a decir, venga, bloqueemos eso más proximalmente. Entonces empezó a bloquear el C3b para bloquear esa opsonización. Entonces empezó a bloquear a nivel de C3 para no solo bloquear la hemólisis intravascular, sino también bloquear eso. Y por eso, desde hace ya 2 años, se cuenta con inhibidor a nivel de C3, que es el pegcetacoplan aprobado, que ese ya sí está más próximo a llegar a Colombia que el otro ravalizumab, que les mencionaba que se colocaba en intervalos de 8 semanas. Ese pegcetacoplan tiene una ventaja para la calidad de vida de los pacientes, es que se va a poder colocar subcutáneo en la casita. Hay que ponerlo 2 veces con una bomba que se maneja en una forma relativamente sencilla, pero entonces va de pronto a solucionar esa necesidad que tienen los pacientes de ir hasta el hospital, y les va a mostrar muy rápidamente por qué se dio, si esto de verdad es un salto en mejoría o no. Y la única forma de demostrarlo es, pues comparemos en un estudio donde en un brazo esté el inhibidor de C3 y en el otro esté el inhibidor de C5. ¿Sí? O sea, pegcetacoplan versus el eculizumab, que era el estándar. Si hacemos esa comparación, vemos que comparando el uno contra el otro, bloquear más proximalmente el complemento produce una mejoría más notable en los niveles de hemoglobina que el mismo bloqueo de C5. Entonces se comprueba la hipótesis de que bloquear la cascada más arriba genera más, digamos, un beneficio mayor sobre la hemoglobina, pero también sobre la necesidad de transfusiones, también una mejoría en cuanto al conteo de reticulocitos y una mejoría muy importante en la calidad de vida, en la fatiga, porque no solo por la anemia, sino porque estamos bloqueando la inflamación desde más arriba, sin que esto se traduzca en un incremento notorio en los efectos adversos con respecto a lo que estábamos mirando. Podríamos compararlo con el ravalizumab, y esto lo han hecho como en estudios internacionales, y de todas maneras le fue mejor a ese inhibidor de C3. Culmino diciéndoles que yo dedico gran parte de mi tiempo y me interesa esto. Aquí les muestro, por ejemplo, un estudio publicado en el Congreso Internacional más importante de hematología, que es el ASH, donde tuve la oportunidad de participar como investigador de pacientes que padecen de esta patología de hemoglobinuria paroxística nocturna, para mirar cómo les va a estos pacientes. Lo hemos presentado también en el Congreso Europeo de Trasplante. Pueden ver ustedes acá que se ha ido de mi parte a presentar esos avances en hemoglobinuria paroxística nocturna, de tal manera que cuando ustedes tengan la necesidad de dudas o manejos en esto, o tengan pacientes que de pronto estén buscando otras opciones o estudios de investigación, pues yo me dedico constantemente a investigar en esto, y es por eso que he podido presentar publicaciones como estas a nivel internacional, de buscando mejores opciones de tratamiento que lleven a mejorías de las hemoglobinas de los pacientes, a mejoría de la LDH. Entonces, esa es parte de mi quehacer, buscar en qué más podemos ayudar a estos pacientes, porque aunque tenemos cosas buenas, siempre tratamos de encontrar cosas mejores, como por ejemplo bloquear a nivel de C3, que mejora más la calidad de vida, como ustedes ven allí. Y bueno, eso era todo lo que tenía para compartirles. Muchas gracias por la atención prestada y por esta oportunidad.